Señorita Marple y 13 problemas. Agatha Christie. Prefacio. Estas historias fueron la primera introducción de la señorita Marple al mundo de los lectores de relatos policíacos. La señorita Marple tiene una ligera semejanza con mi propia abuelita. Es también una anciana blanca y sonrosada, quien, a pesar de haber llevado una vida muy retirada, siempre ha demostrado tener gran conocimiento de la depravación humana. Uno se sentía terriblemente ingenuo y crédulo ante sus observaciones. ¿Pero tú crees lo que te dicen? No deberías hacerlo. Yo nunca creo nada. Yo disfruto escribiendo las historias de la señorita Marple. Siento un profundo afecto por mi dulce anciana. Esperaba que fuese un éxito, y lo fue. Después de las 6 primeras historias publicadas, me fueron solicitadas otras 6. La señorita Marple había venido para quedarse. Ha aparecido ya en varios libros y también en una comedia, y actualmente rivaliza en popularidad con Hercule Poirot. Recibo un buen número de cartas. Unas dicen: desearía que siempre presentara a la señorita Marple y no a Poirot. Y otras: ojalá que su protagonista fuera siempre Poirot y no la señorita Marple. Yo siento predilección por ella. Creo que lo suyo son historias cortas. Le van mejor a su estilo. Poirot, en cambio, necesita todo un libro para desplegar su talento. Considero que estos 13 problemas contienen la auténtica esencia de la señorita Marple para aquellos que gusten de ella. La autora. Capítulo 1. El Club de los Martes. Misterios insolubles. Raymond West, lanzando una bocanada de humo, repitió las palabras con una especie de placer deliberado. Misterios insolubles. Y miró satisfecho a su alrededor. La habitación era amplia, con vigas oscuras cruzando el techo y buenos muebles. De ahí la mirada probadora de Raymond West. Era escritor y le gustaban los ambientes inspiradores y perfectos. La casa de su tía Jane siempre le había parecido el marco adecuado para su personalidad y miró más allá del abuelo. La señorita Marple vestía un traje de brocado negro de cuerpo muy ajustado, con un pechero de encaje blanco de Manila formando cascada. Llevaba puestos mitones también de encajes y un gorrito de puntilla negra recogía sus sedosos cabellos blancos. Estaba tejiendo algo blanco y suave. Y sus ojos azul claro, amables y benevolentes, contemplaron con placer a su sobrino e invitado. Primero descansaron en el propio Raymond, tan satisfecho de sí mismo. Luego en Joyce Lempriere, la artista, de espesos cabellos negros y extraños ojos verdosos. Y en Sir Henry Clittering, el gran hombre de mundo. Había otras 2 personas más en la habitación: el doctor Pender, el anciano clérigo de la parroquia, y el señor Petherick, abogado, un enjuto hombrecillo que usaba lentes aunque miraba por encima y no a través de sus cristales. La señorita Marple dedicó un momento de atención a cada una de estas personas y luego volvió a su labor con una dulce sonrisa en los labios. El señor Petherick lanzó una tosecilla seca que siempre anticipaba a sus comentarios. ¿Qué es lo que has dicho, Raymond? ¿Misterios insolubles? Ah, ¿y a qué viene eso? A nada, replicó Joyce Lempriere. A Raymond le agrada el sonido de esas palabras y por eso las pronuncia en voz alta. Raymond West le dirigió una mirada de reproche que le hizo echar la cabeza hacia atrás, soltando una carcajada. «Es un embustero, ¿verdad, señorita Marple?», preguntó. «Estoy segura de que usted lo sabe». La señorita Marple sonrió amablemente, pero nada dijo. «La vida misma es un misterio insoluble.
sentenció el clérigo en tono grave. Raymond se irguió de su silla para arrojar su cigarrillo al fuego con ademán impulsivo. No es eso lo que he querido decir. No hablaba de filosofía, dijo. Pensaba solo en meros hechos prosaicos y sencillos, cosas que han sucedido y que nadie ha sabido explicarse nunca. Sé a lo que te refieres, querido, repuso la señorita Marple. Por ejemplo, la señorita Carruthers tuvo una experiencia muy extraña ayer mañana. Compró medio kilo de camarones en la tienda de Elliot. Luego fue a un par de tiendas más y cuando llegó a su casa descubrió que no tenía los camarones. Volvió a los 2 establecimientos que visitara, pero los camarones habían desaparecido por completo. A mí eso me parece muy curioso. Una historia bien extraña, dijo Sir Henry en tono grave. Claro que existen toda clase de posibles explicaciones, replicó la señorita Marple con las mejillas sonrosadas por la excitación. Por ejemplo, cualquiera pudo... Mi querida tía, la interrumpió Raymond West con cierto regocijo. No me refiero a esa clase de incidentes pueblerinos. Pensaba en crímenes y desapariciones, de esa clase de cosas de las que podría hablarnos Sir Henry si quisiera. Pero yo nunca hablo de mi trabajo, repuso Sir Henry con modestia. No, nunca hablo de mi trabajo. Sir Henry Clitherin había sido últimamente comisario de Scotland Yard. Supongo que habrá muchos crímenes y otros delitos que la policía nunca podrá esclarecer, dijo Joyce Lempriere. Creo que es un hecho admitido, dijo el señor Pethery. Me pregunto qué cerebro es el mejor para desentrañar un misterio, dijo Raymond West. Siempre he creído que la policía o el detective deben tropezar con su falta de imaginación. Esa es la opinión de todos los profanos, replicó Sir Henry en tono seco. En realidad necesitan ayuda, dijo Joyce con una sonrisa. Para psicología, imaginación acuda al escritor. Y dedicó una irónica inclinación de cabeza a Raymond, que permaneció serio. El arte de escribir proporciona la percepción del interior de la naturaleza humana, agregó en tono grave. Y tal vez el escritor ve motivos que pasarían por alto a una persona vulgar. Sé, querido, intervino la señorita Marple, que tus libros son muy interesantes, pero ¿tú crees que la gente es en realidad tan desagradable como tú la pintas? Mi querida tía, repuso Raymond en tono amable, conserva tus creencias y no permita el cielo que yo las destroce en ningún sentido. Quiero decir, continuó la señorita Marple, frunciendo un poco el ceño al contar los puntos de su labor, que a mí muchas personas no me parecen ni buenas ni malas, sino sencillamente tontas. El señor Pethery volvió a lanzar su tosecilla seca. ¿No te parece, Raymond? Dijo, que das demasiada importancia a la imaginación. La imaginación es algo muy peligroso y los abogados lo sabemos demasiado bien. Ser capaz de examinar las pruebas con imparcialidad y considerar los hechos solo como factores me parece el único método lógico de llegar a la verdad. Y debo añadir que por experiencia sé que es el único que da resultado. Back, exclamó Joyce, echando hacia atrás sus cabellos negros. Apuesto a que podría ganarles a todos en este juego. No soy solo mujer, y digan lo que digan, las mujeres poseemos una intuición que les ha sido negada a los hombres, sino además artista. Veo cosas que ustedes ni ven, y también como artista he tropezado con toda la clase de personas. Conozco la vida como no es posible que la haya conocido la señorita Marple. No sé, querida, replicó la señorita Marple. Algunas veces en los pueblos ocurren cosas muy dolorosas y terribles.
¿Puedo hablar?, preguntó el doctor Pender con una sonrisa. No se me oculta que hoy en día está de moda desacreditar al clero, pero oímos cosas que nos hacen conocer un lado del carácter humano que es un libro cerrado para el mundo exterior. Bueno, dijo Joyce, me parece que formamos una bonita reunión representativa. ¿Qué les parece si formásemos un club? ¿Qué día es hoy? ¿Martes? Le llamaremos el Club de los Martes. Nos reuniremos cada semana y cada uno de nosotros por turno deberá exponer un problema. Algún misterio que conozca personalmente y del que, desde luego, sepa la solución. En realidad, tendríamos que ser 6. «Te has olvidado de mí, querida», dijo la señorita Marple con una sonrisa radiante. Joyce quedó ligeramente sorprendida, pero se rehízo a toda prisa. «Sería magnífico, señorita Marple», le dijo. «No creí que le gustaría participar en esto». «Creo que será muy interesante», replicó la señorita Marple, «especialmente estando presentes tantos caballeros inteligentes. Me temo que yo no soy muy lista, pero el haber vivido todos estos años en St. Mary Mead me ha hecho comprender el interior de la naturaleza humana». «Estoy seguro de que su cooperación será muy valiosa», dijo Sir Henry con toda cortesía. «¿Quién empezará?» «Supongo que no existe la menor duda en cuanto a eso», explicó el doctor Pender, «ya que tenemos la gran fortuna de contar entre nosotros a un hombre tan distinguido como Sir Henry». El aludido guardó silencio unos instantes y, al fin, con un suspiro y cruzando las piernas, comenzó. «Me resulta un poco difícil ceñirme al tema que ustedes desean, pero creo conocer un ejemplo que llena las condiciones requeridas. Es posible que hayan leído algún comentario acerca de este caso en los periódicos del año pasado. Entonces se dejó a un lado como un misterio insoluble, pero como suele suceder, la solución llegó a mis manos no hace muchos días. Los hechos son bien sencillos. 3 personas se reunieron para cenar. Entre otras cosas, langosta en lata. Poco después, los 3 se sintieron indispuestos y se llamó apresuradamente a un médico. 2 de ellos se restablecieron y el tercero falleció. «Ah», dijo Raymond en tono aprobador. «Como digo, los hechos fueron muy sencillos. Su muerte fue atribuida a envenenamiento producido por la tomaína. Se extendió el certificado correspondiente y la víctima fue enterrada. Mas las cosas no pararon ahí». La señorita Marple hizo un gesto de sentimiento. «Supongo que surgirían las habladurías, como suele ocurrir», dijo. «Y ahora debo describirles a los actores de este pequeño drama. Llamaré al marido y la esposa el señor y la señora Jones, y a la señorita de compañía de la esposa señorita Clark. El señor John era viajante de una casa de productos químicos. Un hombre atractivo, aunque ordinario, vivaz, de unos 40 años. Su esposa era una mujer bastante vulgar, de unos 45 años, y la señorita Clark una mujer de 60, robusta y alegre, de rostro robicundo y resplandeciente. De ninguno de ellos podemos decir que resultara muy interesante. Ahora bien, las complicaciones comenzaron de modo muy curioso. El señor Jones había pasado la noche anterior en un hotelito de Birmingham y dio la casualidad de que aquel día habían cambiado el secante, que por lo tanto estaba nuevo, y la camarera, que al parecer no tenía otra cosa mejor que hacer, se entretuvo en colocarlo ante un espejo después de que el señor John escribiera unas cartas. Pocos días más tarde, al aparecer en los periódicos la noticia de la muerte de la señora Jones de resultas de haber ingerido langosta en malas condiciones, la doncella hizo partícipes a sus compañeros de trabajo de lo que había averiguado por medio del papel secante, en el cual leyó estas palabras: «Depende enteramente de mi esposa. Puntos. Cuando haya muerto, yo haré
cientos de miles. Puntos. Recordarán ustedes que no hace mucho tiempo hubo un caso en que la esposa fue envenenada por su marido. No se necesitó mucho más para exaltar la imaginación de la camarera del hotel. El señor John había planeado deshacerse de su esposa para heredar cientos de miles de libras. Por casualidad, una de las doncellas tenía unos parientes en la pequeña población donde residían los Johns. Les escribió pidiendo informes y ellos contestaron que el señor Jones, al parecer, se había mostrado muy atento con la hija del médico de la localidad, que era una hermosa joven de 33 años, y empezó a surgir el escándalo. Se solicitó una revisión del caso y en Scotland Yard se recibieron numerosas cartas anónimas acusando al señor Jones de haber envenenado a su esposa. Debo confesar que ni por un momento sospechamos que se tratase de algo más que las habladurías y chismorreos del pueblo. Sin embargo, para tranquilizar la opinión pública, se concedió la orden de exhumación del cadáver. Fue uno de esos casos de superstición popular basada en nada sólido y que resulta justificada. La diligencia dio como resultado el hallazgo de arsénico suficiente para dejar bien sentado que la difunta señora había muerto envenenada por esa droga. Y Scotland Yard, junto con las autoridades locales, tuvo que probar cómo le había sido administrada y por quién. «¡Ah!», exclamó Joyce. «Me gusta. Esto es verdadera materia prima». Naturalmente, las sospechas recayeron en el marido. Él se beneficiaba de la muerte de su esposa, no con cientos de miles que románticamente imaginaba la doncella del hotel, pero sí con la fuerte suma de 8.000 libras. Él no tenía dinero propio aparte de lo que ganaba y era un hombre de costumbres un tanto extravagantes y que gustaba de frecuentar el trato de mujeres. Investigamos con toda la delicadeza posible sus relaciones con la hija del médico, pero aunque al parecer hubo una buena amistad entre ellos en cierto tiempo, habían roto bruscamente unos 2 meses antes y desde entonces no se volvió a verles juntos. El propio médico, un anciano de tipo íntegro y nada sospechoso, quedó aturdido por el resultado de la autopsia. Le habían llamado a eso de medianoche para atender a los 3 intoxicados. En el acto comprendió la gravedad de la señora Jones y envió a buscar a su dispensario unas píldoras de opio para calmar sus dolores. No obstante, a pesar de sus esfuerzos, falleció, pero ni por un momento pudo sospechar que se trataba de algo anormal. Estaba convencido de que su muerte fue debida a una fuerte intoxicación. La cena de aquella noche había consistido en langosta de lata y ensalada principalmente, y pan y queso. Por desgracia, no quedaron restos de la langosta. La comieron toda y tiraron la lata. Interrogó a la camarera, Gladys Lynch, que estaba llorosa y muy agitada, y a cada momento se apartaba de la cuestión, pero declaró una y otra vez que la lata no estaba dilatada y que la langosta le había parecido en magníficas condiciones comestibles. Estos fueron los hechos en los que debíamos basarnos. Si Jones había administrado arsénico a la esposa, parece evidente que no pudo hacerlo con los alimentos que tomaron en la cena, puesto que las 3 personas comieron lo mismo. Y también, otro punto. El propio Jones había regresado de Birmingham en el preciso momento en que la cena era servida, de modo que no tuvo oportunidad de alterar ninguno de los alimentos de antemano. ¿Y qué me dice de la señorita de compañía de su esposa?, preguntó Joyce. ¿De la mujer robusta, del rostro alegre? Sir Henry asintió. No nos olvidamos de la señorita Clark, se lo aseguro, pero nos parecieron dudosos los motivos
que pudiera haber tenido para cometer el crimen. La señorita Jones no le dejó nada en absoluto y, como resultado de su muerte, tuvo que buscarse otra colocación. Eso parece eliminarla, replicó Joyce. Uno de mis inspectores pronto descubrió un dato muy significativo, prosiguió Sir Henry. Aquella noche, después de cenar, el señor John bajó a la cocina, y pidió un tazón de harina de maíz diciendo que su esposa no se encontraba bien. Esperó en la cocina hasta que Gladys Lynch lo hubo preparado y luego él mismo fue a llevarlo a la habitación de su esposa. Esto, admito, pareció ser el cierre del caso. El abogado asintió. Motivo, dijo uniendo las puntas de sus dedos. Oportunidad. Y como viajante de una casa de productos químicos pudo conseguir veneno fácilmente. Y era un hombre de moral un tanto débil, agregó el clérigo. Raymond West miraba fijamente a Sir Henry. Debe de haber algún impedimento, dijo. ¿Por qué no le detuvieron? Sir Henry sonrió sin ganas. Esa es la parte desgraciada de este asunto. Hasta aquí todo había ido sobre ruedas, pero luego tropezamos con dificultades. Jones no fue detenido, porque al interrogar a la señorita Clark, nos dijo que el tazón de harina de maíz no se lo tomó la señorita Jones como tenía por costumbre. La encontró sentada en la cama y a su lado estaba el tazón de harina de maíz. No me encuentro nada bien, Milly, le dijo. Me está bien empleado por comer langosta de noche. Le he pedido a Alberto que me trajera un tazón de harina de maíz, pero ahora no me veo con ánimos para tomarlo. Es una lástima, comentó la señorita Clark. Está muy bien hecho, sin engrumos. Gladys es realmente una buena cocinera. Hoy en día hay muy pocas chicas que sepan preparar la harina de maíz como es debido. Si quiere, puede tomármelo yo. Tengo apetito. Creí que continuabas con tu tontería, le dijo la señorita Jones. Debo explicar, aclaró Sir Henry, que la señorita Clark, alarmada por su constante aumento de peso, estaba siguiendo lo que vulgarmente se conoce por dieta. No te conviene, Milly, de veras, le dijo la señorita Jones. Si Dios se te ha hecho robusta, tienes que serlo. Tómate esa harina de maíz, que te sentará de primera. Y acto seguido, la señorita Clark acabó con el tazón de harina. De modo que ya ven ustedes, de este modo se vino abajo nuestra acusación contra el marido. Le pedimos una explicación de las palabras que aparecieron en el papel secante y nos la dio enseguida. La carta, explicó, era la respuesta a una que le escribiera su hermano desde Australia pidiéndole dinero. Y él le contestó diciendo que dependía enteramente de su esposa y que hasta que ella muriera no podría disponer de dinero. Lamentaba la imposibilidad de ayudarle de momento, pero haciéndole observar que en el mundo existen cientos de miles de personas que pasan los mismos apuros. Y por eso la solución del caso se vino abajo, dijo el doctor Pender. Y por eso la solución del caso se vino abajo, repitió Sir Henry en tono grave. No podíamos correr el riesgo de detener a John sin tener en qué apoyarnos. Hubo un silencio, y al cabo dijo Joyce. Eso es todo, ¿no es cierto? Así quedó el caso durante todo el año pasado. La verdadera solución está ahora en manos de Scotland Yard, y probablemente dentro de 2 o 3 días podrán leerla en los periódicos. La verdadera solución, exclamó Joyce pensativa. Quisiera saber. Pensemos todos por espacio de 5 minutos y luego hablaremos. Raymond West hizo un gesto de asentimiento al tiempo que consultaba su reloj. Cuando hubieron transcurrido los 5 minutos, miró al doctor Pender. ¿Quiere ser usted el primero en hablar?, le preguntó. El anciano meneó la cabeza. Confieso, dijo, que estoy completamente despistado.
No puedo dejar de pensar que el esposo tiene que ser el culpable de alguna manera, mas no me es posible imaginar cómo lo hizo. Solo sugerir que debió administrarle el veneno por algún medio que aún no ha sido descubierto, aunque en este caso no comprendo cómo no se ha averiguado todavía. ¿Joyce? La señorita de compañía de la esposa, contestó Joyce decidida. Desde luego. ¿Qué motivos pudo tener? El que fuese vieja y gorda no quiere decir que no estuviera enamorada de Jones. Podía odiar a la esposa por cualquier otra razón. Piense en lo que representa ser un acompañante, teniendo que mostrarse amable, estar de acuerdo siempre y someterse en todo. Un día, no pudiendo resistirlo más, se decide a matarla. Probablemente puso el arsénico en el tazón de harina de maíz. Y toda esa historia de que lo comió sería mentira. Mentira. ¿El señor Pithery? El abogado unió las yemas de sus dedos con aire profesional. Apenas tengo nada que decir. Basándome en los hechos, no sabría qué opinar. Pero tiene que hacerlo, señor Pithery, dijo la joven. No puede reservarse su opinión. Tiene que participar en el juego. Considerando los hechos, dijo el señor Pithery, no hay nada que decir. En mi opinión particular, y habiendo visto demasiados casos de esta clase, creo que el esposo es culpable. La única explicación es que la señorita Kral le encubrió por alguna razón deliberada. Pudo haber algún arreglo económico entre ellos. Es posible que él viera que iba a resultar sospechoso y ella, viendo ante sí un futuro lleno de proveza, tal vez se avino a contar la historia de haberse tomado la harina de maíz a cambio de una suma importante. Si este es el caso, desde luego es de lo más irregular. No estoy de acuerdo con ninguno de ustedes, dijo Raymond. Han olvidado ustedes un factor muy importante de este caso. La hija del médico. Voy a darles mi visión del caso. La langosta estaba en malas condiciones. De ahí los síntomas de envenenamiento. Se manda a llamar al doctor, que encuentra a la señora Jones, que ha comido más langosta que los demás, presa de grandes dolores, y manda a buscar opio, como nos dijo. No va a él en persona, sino que envía a buscarlo. ¿Quién entrega los comprimidos al mensajero? Sin duda su hija. Está enamorada de Jones y en aquel momento se alzan todos los malos instintos de su naturaleza, haciéndole comprender que tiene en sus manos el medio de conseguir su libertad. Los comprimidos que envía contienen arsénico blanco. Esta es mi solución. Y ahora díganos la suya, Sir Henry, exclamó Joyce con ansiedad. Un momento, dijo Sir Henry. Todavía no ha hablado la señorita Marple. La señorita Marple tan solo meneaba la cabeza tristemente. Vaya, vaya, dijo. Se me ha escapado otro punto. Estaba tan interesada escuchando la historia. Un caso triste, sí, muy triste. Me recuerda al viejo Hargraves, que vivía en el Mont. Su esposa no tuvo la menor sospecha hasta que al morir dejó todo su dinero a una mujer con la que había estado viviendo, de la que tenía 5 hijos y que en un tiempo había sido su doncella. Era una chica tan agradable, decía siempre la señora Hargraves, de la que podía confiar, que daba la vuelta a los colchones cada día, excepto los viernes, por supuesto. Y ahí tienen al viejo Hargraves, que puso una casa a esa mujer en la población vecina y continuó siendo sacristán y pasando la bandeja cada domingo. Mi querida tía James, dijo Raymond con cierta impaciencia, ¿qué tiene que ver el desaparecido Hargraves con este caso? Esta historia me lo recordó enseguida, dijo la señorita Marple. Los hechos son tan parecidos, ¿no es cierto? Supongo que la pobre chica ha confesado ya, y por eso sabe usted la solución, Sir Henry. ¿Qué chica? Preguntó Raymond. Mi querida tía, ¿de qué estás hablando? De esa pobre chica, Gladys Lynn, por supuesto.
la que se puso tan nerviosa cuando habló con el doctor. Y bien podía estarlo, la pobrecilla. Espero que ahorquen al malvado John por haber convertido en una asesina a esa pobre muchacha. Supongo que a ella también la ahorcarán, pobrecilla. Creo, señorita Marple, que sufrió usted un ligero error, comenzó a decir el señor Pithery entre titubeos. Pero la señorita Marple, meneando la cabeza con obstinación, miró de hito en hito a Sir Henry. Estoy en lo cierto, ¿no? Lo veo muy claro. Los cientos de miles. La crema aromatizada. Quiero decir que no puede pasarse por alto. ¿Qué es eso de la crema y de los cientos de miles?, exclamó Raymond. Su tía volvióse hacia él. Las cocineras casi siempre ponen cientos de miles en la crema. Querido, le dijo, son esos azucarillos rosa y blancos. Desde luego, cuando oí que había tomado crema para cenar y que el marido se había referido en una carta a cientos de miles, relacioné ambas cosas. Ahí es donde estaba el arsénico, en los cientos de miles. Se lo entregó a la muchacha y le dijo que lo pusiera en la crema. «Pero eso es imposible», replicó Joyce vivamente. «Todos la tomaron». «Oh, no», dijo la señorita Marple. «Recuerde que la compañera de la señora Jones estaba haciendo régimen para adelgazar. Y en esos casos nunca se come crema. Y supongo que Jones se limitaría a separar los cientos de miles de su parte poniéndolos a un lado de su plato. Fue una idea inteligente, aunque malvada». Los ojos de todos estaban fijados en Sir Henry. «Es curioso», dijo despacio, «pero da la casualidad de que la señorita Marple ha hallado la solución. Jones había seducido a Gladys Lynch, como se dice vulgarmente, y ella estaba desesperada. Él deseaba librarse de su esposa y prometió a Gladys casarse con ella cuando su mujer muriese. Le entregó los cientos de miles, envenenados con instrucciones para su uso. Gladys Lynch falleció hace una semana. Su hijo murió al nacer y Jones la había abandonado por otra mujer. Cuando agonizaba confesó la verdad». Hubo varios momentos de silencio y luego dijo Raymond: «Bueno, tía Jane, tú has ganado. No comprendo cómo has adivinado la verdad. Nunca hubiera pensado que la cocinera pudiera tener nada que ver en el caso». «No, querido», replicó la señorita Marple, «pero tú no conoces la vida tanto como yo. Un hombre del tipo de Jones, rudo y jovial. Tan pronto como supe que había una chica bonita en la casa, me convencí de que no la dejaría en paz. Todo eso son cosas muy penosas y no muy agradables. No puedes imaginarte el golpe que fue para la señorita Hargraves y la sorpresa que causó en el pueblo».